Buenas tardes, amados hermanos, amigos que nos visitan, bienvenidos sean todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. No juegues con fuego. En la mañana hablábamos de este tema importante y hoy quiero considerar algunas otras cosas relacionadas con esta lección. Una persona que no se aleja de la tentación, hemos dicho, es una persona que juega con fuego. Es una persona que además pone en riesgo su integridad. Es una persona que no está midiendo las consecuencias de sus actos. Es una persona que sin lugar a dudas sufrirá las terribles consecuencias. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 6, versículo 27. Dice así: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Lógicamente, ¿no? Si toma fuego en su seno, sus vestidos van a arder. Dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No, no es posible. Si él anda caminando sobre las brasas, sus pies se van a quemar. Dice el 29, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Así va a pasar. El pecado tiene consecuencias, hermanos. Y la idea de estos versículos es que nadie puede escapar de ellas. ¿Sí? Lo que hagamos, si cometemos pecado, hermanos, no vamos a eludir de una u otra manera las malas consecuencias que vendrán. Ninguna persona puede quedar impune cuando hace algún mal. El pecado siempre lleva al sufrimiento, siempre lleva a la condenación. Decimos, si usted desea evitar las consecuencias, entonces evite el pecado, evite pecar. Y si quiere evitar caer en el pecado, entonces aléjese de la tentación. No le dé lugar al diablo y no deseche las advertencias de Dios. Uno de los pecados que más sufrimiento y más consecuencias pueden ocasionar es la inmoralidad sexual, como describe aquí estos versículos, como acabamos de leer ahorita. El que se llegue a una mujer ajena, bueno, no va a quedar impune, no va a quedar impune, dice la Escritura. La cuestión es, ¿qué nos puede llevar a cometer tales actos? ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegamos o cómo fue que una persona puede llegar hasta tal condición? Y la otra cosa importante es, ¿cómo se puede evitar? ¿Cómo? Bueno, si no sabemos es porque no nos hemos dado tiempo a considerar lo que la Biblia dice. La palabra de Dios nos enseña en palabras muy simples, en enseñanza muy práctica. Miren, veamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunos puntos importantes de esta lección. La primera cosa, hermanos, que nos va a ayudar a no cometer tales actos, la primera cosa que nos puede evitar a no caer en la tentación, en el pecado, ¿verdad? Y particularmente hablando del pecado de la inmoralidad, es prestar atención a la enseñanza. Y dice el libro de los Proverbios capítulo 6, vamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 6, versículo 20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán, note usted, te guiarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Verso 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, dice, las reprensiones que te instruyen. Verso 24, dice por qué y para qué. Dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, para que te guarden, para que te protejan, para que te libren de la mala mujer. ¿Por qué muchos caen a veces en esa tentación y ceden a esa clase de pecados? Bueno, todo el contexto, hermano, nos está hablando de la importancia de la enseñanza, la importancia de guardar en nuestro corazón
el consejo, la instrucción, la reprensión. Sí. Si usted quiere evitar los estragos y las consecuencias del adulterio, de la fornicación, cuídese primero de no tener oídos sordos. Podemos tener 2 oídos, 2 orejas, grandes o pequeñas, como usted quiera. Hermanos, pero de nada sirve si no escuchan la instrucción de Dios, si no oyen consejo, si no hacen caso de la reprensión, de nada sirven. Son de adorno nada más. De adorno. Muchos caen en las garras del pecado y precisamente es porque rechazan el consejo cuando más lo necesitan, cuando deben de oír, cuando deben de recibir la instrucción, el consejo y abrir su corazón y reflexionar y meditar en lo que están haciendo, en lo que han hecho, pero simplemente no lo hacen, ¿verdad? No lo hacen. No prestan atención a la enseñanza. Escuche las enseñanzas de la palabra de Dios principalmente. Escuche el consejo de sabios, de sus padres, por ejemplo, que tienen más sabiduría y experiencia y que le pueden dar un buen consejo y que le aman y le van a aconsejar para su bien. Escúchelos a sus padres. Escuche el consejo de sus amigos y hermanos en Cristo, que quieren lo mejor, quieren la salvación de su alma. Escuche. Escuche las advertencias de los predicadores, de los maestros, de los ancianos en la iglesia. Escuche. Cuando hablen con usted, escuche. Haga caso, preste atención. Sí. Reflexione, medite en la enseñanza. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 5, versículo 12. Dice, y digas. Cuando al final gimas, dice el versículo anterior, el 11, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí, dice, no escuché la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, dice, no incliné mi oído. Verso 14, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Dice el 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Escucha, para que no te lamentes después. Oye consejo, para que no estés después lamentándote de las consecuencias. Aquí dice, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo menosprecié la reprensión? No escuché cuando me estaban instruyendo y después viene la consecuencia. Sí, hermanos, esa es la triste realidad. Cuando Dios y las personas que nos aman nos instruyen, nos aconsejan, nos advierten, nos reprenden, hermanos, es porque buscan y desean lo mejor para nosotros. Buscan y desean lo mejor para nuestra vida. Porque ellos quieren que nos vaya bien, porque ellos quieren que no experimentemos en carne propia las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado, las consecuencias de apartarnos de los caminos de la sabiduría. Sí. Por eso nos hablan, por eso nos exhortan, por eso nos reprenden, por eso nos aconsejan, para que nos vaya bien. Escuchemos, siempre escuchemos. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 33. Dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, habla la sabiduría personalizada, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, note usted, el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Sí es, hermanos. Ahí está la grande diferencia entre prestar atención a la enseñanza, a la sabiduría de Dios y hacer oídos sordos a ella. Uno ama la vida y el otro procura la muerte. Así de grande es la diferencia, hermanos.
Por eso, primeramente, la primera cosa para evitar caer en la tentación, para evitar caer en esta clase de pecados, es prestar atención a la enseñanza de Dios. Pero otra cosa que nos dice la Escritura, y particularmente el libro de los Proverbios, hermanos, otra cosa muy importante para eludir esta clase de pecados es desechar los halagos. Deséchelos. ¿Sí? Tristemente, una de las cosas más difíciles de resistir para muchos hombres y mujeres son los halagos. Los halagos. La adulación. La seducción de otra persona. Las palabras bonitas. Hermanos, cuidado. Cuidado. Sí. Deseche esa clase de cosas. Muchos cuyos corazones, cuyas cabezas están faltos de sabiduría, hermanos, caen fácilmente en esta clase de tentación. Cuando hay halagos, cuando hay esa clase de palabras en nuestros oídos, hermanos, si no hay sabiduría aquí, si no hay nada aquí, hermanos, es fácil caer. Es fácil. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, versículo 16: serás librado de la mujer extraña, de la ajena, note usted, que halaga con sus palabras, la cual, dice el 17, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Toda persona cuando se une en matrimonio con alguien hace un pacto con la persona y a los ojos de Dios. Pero dice, esa mujer abandona al compañero de su juventud y se olvida el pacto de su Dios. Dice, ten cuidado, presta atención a la instrucción, a la sabiduría, para que puedas ser librado de esa mujer. Dice que halaga con sus palabras. Dice también en el capítulo 6, versículo 24, dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, la blandura de la lengua de esa mujer. Dice el capítulo 7, versículo 5, dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, las ablanda. Versículo 21 y 23, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Verso 22, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Pero ¿dónde viene todo? Dice, de la blandura de sus labios, de la suavidad de sus palabras, de la salamería. Sí, lo rindió con sus palabras. Capítulo 5, versículo 3. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Pero dice el verso 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sí, las palabras son muy bonitas. La blandura de sus labios, la suavidad de su boca, sus palabras suaves, dulces como la miel. Sí. Pero ahí está, ¿a dónde lleva? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el destino? Hermanos, caer en la trampa de la adulación es fácil cuando en nuestro corazón hay orgullo,
cuando en nuestro corazón hay vanidad, cuando hay vanagloria. Hay muchas personas así. Una persona, hermanos, tiene este tipo de, ¿cómo le diremos? Defectos. Hermanos, es presa fácil de la adulación. Es presa fácil de aquellas personas, sean hombres o mujeres, de suaves palabras, de salamería. ¿Por qué? Porque la persona piensa que es verdad todo lo que le dicen. Ahí está la mujer ajena, la mujer extraña, hablándole cosas bonitas y diciéndole que es el hombre más guapo del mundo y el mejor hombre, y él se la cree, ¿verdad? Dice, sí, sí soy. Puede ser al revés, puede ser un hombre a una mujer. Cuando hay vanidad, cuando hay orgullo, cuando hay vanagloria. Porque él piensa que se lo merece. Esos halagos, yo me los merezco porque sí lo soy. Okay. La persona disfruta, la persona se deleita de todos los halagos y lisonjas que escucha. Literalmente le son dulces como la miel. Y la mujer extraña lo sabe y le saca provecho y toma ventaja. Por eso dice la Biblia, hermanos, que hay que desechar, ¿sí? Hay que tener cuidado con esa clase de salamería, de halagos. Hermanos, cuando esos halagos les son atractivos y les son agradables, entonces la determinación de la persona empieza a debilitarse. La convicción empieza a ceder. Los deseos de la carne comienzan a incrementarse más y más. Tal vez era una persona fuerte, ¿sí?, de convicción hasta cierto punto, pero cuando le agrada escuchar esas cosas, cuando disfruta, cuando encuentra un deleite en esa clase de expresiones hacia él o hacia ella, en esa salamería, en esos halagos que le dicen, hermanos, como que la guardia empieza a bajar y empieza a ceder terreno y empieza a debilitarse poco a poco, poco a poco. Eso es lo que pasa. Por eso el consejo, hermanos, es deseche los halagos de la mujer extraña o del hombre extraño también. No permita que sus suaves palabras nublen sus sentidos, llene su corazón de sabiduría y sobre todo, hermanos, traiga a su mente todo lo que Dios quiere que usted sea. La clase de persona, la clase de hijo, la clase de cristiano que Dios demanda de usted. Acuérdese de ello. Siempre téngalo presente. Y recuerde también cuál es la paga del pecado. ¿A dónde conduce? Sí. Conduce a la muerte, conduce al Seol. Para que ninguna palabra lisonjera sea capaz de atraerle, sea capaz de seducirle. Hay que estar recordando constantemente las advertencias de Dios. Hay que estar consciente, hermanos, de cuál es el resultado de dejarse llevar por esa clase de seducción. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. La persona debe de ser humilde, humilde. Porque si no es humilde, si de alguna manera hay vanidad, hay orgullo, hay vanagloria en él, fácil se va a dejar llevar. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, esto es muy importante. Deseche los halagos. Otra cosa, hermanos, que nos dice la palabra sabia de Dios es no codicie la hermosura. Proverbios capítulo 6, verso 25 dice así. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos.
Dicen otras versiones como esta, la Dios habla hoy, dice: no permitas que su belleza encienda tu pasión. No lo permitas. No te dejes atrapar por sus miradas. No dejes. Otra versión dice: no dejes que su belleza haga que tu corazón arda en deseos por ella. No te dejes cautivar por sus miradas. No, hermanos. Y es que muchas personas, y mayormente a veces los hombres, son atraídos por estímulos visuales. Estímulos visuales. Y por si fuera poco, hermanos, vivimos en una sociedad muy carente de pudor y de modestia, ¿sí? Donde la idea de muchas personas es el ataviarse para resaltar su belleza, para resaltar su atractivo físico, sus atributos y para llamar la atención de los demás. Muchas personas salen a la calle ataviadas con ese fin. Con ese fin. Y luego, hermanos, siendo de alguna manera atraídos por los estímulos visuales, muchas personas, sobre todo los hombres tal vez, hermanos, hay peligro en codiciar la hermosura. Dice la Biblia: no la codicies, no codicies la hermosura. No dejes que su belleza haga que tu corazón arda en deseos por ella. Que no te prenda con su mirada, con sus ojos. Esas miradas, miren, miradas que matan. Oh, me miró, se me quedó viendo, me echó ojitos. Y estaba bonita, estaba guapo, era atractiva. Y se me quedó viendo. Wow, ya lo atrapó. O ya la atrapó fácilmente. Dice la Biblia: no, que no te atrape con sus ojos, con su mirada, con su belleza, con su atractivo. No. Hermanos, a lo mejor eso pudiera, tal vez, en los jovencitos, adolescentes, ser, ¿cómo les diré? Ser susceptibles ellos a esa clase de cosas, pero ya siendo adultos, ya siendo hombres, mujeres, hechos y derechos, ya casados con hijos, hermanos, y sentirse todavía jovenzuelos o jovenzuelas, no va. Pero puede ser que haya quienes sean así. Hermanos, para evitar el pecado de la inmoralidad, es indispensable proteger los deseos del corazón, los cuales pueden llegar al punto de codiciar. Una persona, hermanos, si no controla lo que hay en su corazón, puede llegar a codiciar a otra persona. Se dice que los pasos, hermanos, de la tentación visual son los siguientes. Primeramente, mirar. Fíjense bien, la tentación visual. Y como les decía, hoy en día hay mucha falta de pudor y modestia. La gente que anda en la calle, que anda en las tiendas, que anda en los negocios, restaurantes, escuela, en todas partes, la gran mayoría, muchos y muchas mujeres visten faltas de pudor y de modestia. Y lo que hacen muchos hombres primeramente es mirar. Un hombre ve pasar a una mujer atractiva y con vestimenta sensual y mira. No se va a cerrar los ojos, no se los va a tapar, simplemente va a mirar. Mira. Y después de mirar, hace una evaluación. Evalúa. ¿Qué evalúa? El hombre evalúa en su mente si la mujer le agrada o si la mujer no le agrada. ¿Ya la miró? Ahora evalúa. Y después de evaluar, ese hombre rechaza o codicia. Si la mujer no le agrada, en su mente la rechaza. No. Pero si la mujer le agrada, entonces muchas veces la desea y la codicia.
los pasos de la tentación visual. Dice la Biblia, no codicies su hermosura. No la codicies. Pero eso es común, es muy común en la calle y en todas partes. Muchas mujeres saben eso, ¿verdad? Y saben que hay hombres así. Pero aún así se atavían de manera muy llamativa y provocativa. No justifica a los hombres, por supuesto que no. La Biblia dice, no codicies su hermosura. No la codicies. Dijo el Señor ahí en Mateo 5, versículo 27 y 28. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El que la mira para codiciar. La mira, la evalúa, y si la agrada, la codicia y la desea. Dice el Señor, ya adulteró con ella. Hermanos, ¿cómo evitar que la atracción física o la hermosura de una persona despierte la codicia, despierte el deseo, los malos deseos, y finalmente esos malos deseos conduzcan a cometer fornicación o conduzcan a cometer adulterio? ¿Cómo evitarlo? ¿Sí? Bueno, primeramente, hermanos, pídale mucho a Dios que le ayude a cambiar sus deseos antes de que el pecado comience a atraerle. Eso es básico. Pero sobre todo, hermanos, yo creo que algo que puede ayudarnos es recordar las consecuencias del pecado. Tenerlo siempre bien presente. Sí. Eso es algo, hermanos, que no podemos nosotros olvidar nunca. Siempre que se vea tentado a codiciar, a desear, acuérdese de lo que la palabra de Dios manda, lo que Dios enseña. ¿Sí? En Proverbios capítulo 6, versículo 25, hermanos, nos dice otra vez, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Dice el 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Recuerde las consecuencias, recuerde lo que va a pasar. Sí. No codice su hermosura, y dice por qué. Ese por qué siempre debe de estar aquí, bien grabado en la mente. Siempre, siempre. Si alguna vez se encuentra usted como el rey David, contemplando la hermosura de una Betsabé, recuerde también el sufrimiento de David. Recuerde, hermanos, todos los problemas que le causó a él en su vida, en su familia y aún a toda la nación, a todo el pueblo de Israel por causa de su pecado. Recordemos eso, para que nos ayude a evitar caer en la tentación. Hermanos, hermanas, amigos, por favor, como dice la palabra de Dios, no juegue con fuego. No piense que si pone fuego en su seno no se van a quemar sus vestidos. No piense que si anda caminando sobre brasas sus pies no se van a quemar. Sí, sí se va a quemar. Por supuesto que sí. Usted se puede lamentar grandemente si se deja llevar por la tentación. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Deseche, hermanos, deseche, no codicie la hermosura, la belleza física, el atractivo de una persona. Nunca jamás haga eso. La Biblia, la palabra de Dios le exhorta, hermanos, a desechar la hermosura que es vana. Pero también, hermanos, otra cosa muy importante en este mismo tema y con ese mismo propósito es poner distancia de por medio. Para evitar caer en la tentación, ponga distancia de por medio. Dice en Proverbios capítulo 5, versículo 8, Proverbios 5:8 dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa.
Piense bien lo que dice la palabra, hermanos. A veces, ¿verdad? Cuando alguien cae en la tentación es porque hizo lo contrario. La Biblia dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa. Toda persona, hermanos, debe de estar en guardia constante contra aquellos y aquellas que destilan miel con sus labios y que cautivan muchas veces con su apariencia física. Alertas, cuidado, hay que velar. ¿Y cuál es la recomendación de la palabra de Dios, hermanos? Poner distancia de por medio. Dicen otras versiones, apártate de esa mujer, apártate de ella y no te acerques a su casa. Huye lejos de ella, jamás te acerques a las puertas de su casa. Es lo que dice Dios. Sí, es lo que dice Dios. Lamentablemente muchos han caído en el pecado de la inmoralidad porque nunca tuvieron la determinación y el valor para alejarse de tales personas, conforme al consejo que Dios nos da en su palabra. En vez de alejarse, en vez de poner distancia de por medio, más se acercaban y más, ¿verdad? Y más tiempo juntos. Y más se acercaba a la puerta de su casa. Y más le buscaba. Más y más. Y luego, ¿por qué pasan las cosas? ¿Verdad? ¿Por qué pasa? Hermanos, si hay lazos que de alguna manera le unen a cierta persona, córtelos. Córtelos. Si sea un lazo laboral, tal vez. Sea un lazo de amistad. O sea, cualquier otro tipo de lazo, córtelos, córtelos. Evite a toda costa, hermano, hermana, estar siendo objeto de coqueteo inocente. Inocente, porque muchos dicen, no estamos haciendo nada malo. Inocente. De pláticas seductoras, de comentarios sugestivos. Si esa clase de cosas se están dando por allí, corte toda relación, corte todo lazo, ponga distancia de por medio. Es lo que dice la palabra de Dios. Aleja de ella tus caminos. Sí, hermanos, la Biblia no se equivoca, la palabra de Dios, hermanos, es perfecta. Por eso dijo el Señor ahí en Mateo 5:28 otra vez. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice el 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Y de qué está hablando aquí el Señor? De codiciar a una mujer. Sí. Cualquier cosa que le pueda llevar a cometer el pecado de la codicia, dice el Señor, así sea tu ojo, así sea tu brazo, así sea tu pie, córtalo. 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 Si usted siendo una persona casada, tiene algún conocido o tiene alguna conocida que tiene cierta tendencia a ser demasiado amigable con usted, tiene cierta tendencia a ser muy detallista con usted, a ser muy cariñoso con usted, a ser muy juguetón o juguetona con usted, tenga mucho cuidado y siga el consejo de Dios. Aléjese. Aléjese. Es lo que dice la Biblia. No juegue con fuego. No piense que no tiene nada de malo. Porque todo ese trato, al poco tiempo, hermanos, hermanas, puede romper nuestra resistencia y hacernos caer en el pecado.
A veces pensamos que somos muy fuertes y que no va a pasar nada y que todos son unos mal pensados y que es un error, me están juzgando mal. ¿Qué dice la Biblia? Se va a quemar. Si juega con fuego, se va a quemar. Simplemente, hermanos, seamos prácticos y sigamos el consejo de Dios. Dios no se equivoca, nosotros nos equivocamos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, por muy fuerte que usted sea, por muy espiritual que se sienta, dice el apóstol Pablo, si usted cree que está firme, tenga cuidado, porque puede caer. Puede caer. Pero ¿qué más nos ayuda a evitar este pecado? ¿Sí? Relacionado con la inmoralidad, relacionado con el adulterio. Bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos alegrarnos con nuestra esposa o con su esposo en el caso de las mujeres. Dice en Proverbios capítulo 5, versículo 18, y lo tenía aquí pero se me borró, pero dice así: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Dice el verso 18: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo podemos evitar el pecado de la inmoralidad sexual? Bueno, la palabra de Dios es sencilla. Alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Con ella, dice la palabra de Dios. Con ella, no con la extraña. No abraces el seno de la extraña. No, con tu mujer, con tu esposa. Alégrate con ella. Hermanos, sin lugar a dudas, cultivar una buena relación matrimonial es un aspecto clave para prevenir el adulterio. Muy importante. Todo matrimonio debe de buscar en su cónyuge satisfacción y compañerismo para toda la vida. No por 5 años, no por 10, no por 20, no por 30, para toda la vida. Toda la vida, hasta que la muerte los separe. Porque, hermanos, ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Él. Nunca ha sido la intención del Señor que la fidelidad en el matrimonio fuera una experiencia aburrida. Sí. Tal vez aquellos que anden por allá, ¿verdad?, fuera de su matrimonio, buscando esa satisfacción, tal vez tienen eso en su mente, pero ese no es el plan de Dios. La fidelidad en el matrimonio no debe de ser una experiencia aburrida, sin gozo, sin placer. La relación conyugal entre un hombre y una mujer es un regalo de Dios a los que están unidos en matrimonio. Y es muy importante, hermanos, esto. Es muy importante. Alégrate con tu esposa, alégrate con tu esposo. No tienes nada que buscar en otro lugar. ¿Estás casado? ¿Estás casada? ¿Tienes marido? ¿Tienes mujer? Alégrate con ese hombre, con esa mujer que tú mismo escogiste. Hermanos, la verdadera felicidad no se encuentra fuera del matrimonio. La verdadera felicidad surge cuando decidimos buscar la alegría y el placer en la relación que Dios nos ha dado, y cuando nos comprometemos en ser agradables para nuestros cónyuges. Cuando esas cosas suceden, hermanos, entonces se cumple el propósito de Dios. Sí. Y es una protección para tanto el hombre como para la mujer,
para no caer en esta clase de pecados, tentaciones que hay muchos en el mundo, hay por todos lados. Por eso la palabra de Dios nos dice, nos enseña, hermanos, cómo debe de ser la vida conyugal en el matrimonio. Por eso es muy importante, hermanos, también lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice el 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Por qué muchas veces algunos caen en la tentación del diablo, en la tentación de Satanás? Precisamente, hermanos, porque hay muchas situaciones a veces en matrimonios donde pasa esto. Cuando Dios dice no os neguéis el uno al otro, se niegan, ¿verdad? Dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, no lo cumple. La mujer cumpla con su marido el deber conyugal, no lo cumple, ¿verdad? Y después vienen las consecuencias. Cuán importante, hermanos, es este mandamiento de Dios: alégrate con la mujer de tu juventud, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Sí? Si alguna situación hay en el matrimonio que de alguna manera está impidiendo una vida conyugal plena, hermanos, debe de haber una buena comunicación. Se debe de hablar y se debe tratar de arreglar esta cuestión. Muchas veces será necesario buscar la ayuda de otros o buscar consejo, pero nunca jamás, hermanos, que quede claro, nunca jamás la solución será buscar la satisfacción fuera del matrimonio. No. Dios nunca dice eso. ¿Sí? Dios nunca autoriza tal cosa. Si alguien lo hace, podrá tener muchos pretextos, muchas justificaciones, pero la realidad es que a los ojos de Dios nada le justifica. Es cierto, hay cosas que propician la realidad, pero justificado el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, hermanos, nunca jamás se justificará a los ojos de Dios. Nunca. Hay que buscar soluciones, sí. Hay que buscar ayuda, sí. Hay que buscar consejos, sí. Un profesional, si es necesario, sí. Pero nunca, hermanos, es ir allá afuera, ¿sí?, con alguien que no es su esposa o con alguien que no es su esposo, a buscar esa satisfacción que habla la palabra de Dios. No. Y un punto más, así rápidamente, hermanos. Algo que tenemos siempre que recordar es que todo sale a la luz. Todo, hermanos, todo. Dice en Proverbios capítulo 9, versículo 17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, sabroso. Dice el verso 18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Ahí están los muertos. Hermanos, tristemente para algunas personas la adrenalina y la emoción se incrementa cuando se ocultan para disfrutar el placer. Esconderse forma parte a veces de su diversión, forma parte de su deleite, porque les hace suponer que están engañando a muchas personas. Sí. Y ahí empieza todo, ¿verdad? Cosas ocultas. No dicen lo que está pasando, no dicen lo que está sucediendo. Sí. Citas
a escondidas, mensajes ocultos y cosas por el estilo. Y dice aquí, dice la Biblia, así dice esta mujer, hermanos, el pan comido en oculto es sabroso, las aguas hurtadas son dulces. Hermanos, la realidad es que sus deslices, tarde que temprano, serán descubiertos. A su debido tiempo. Puede ser poco tiempo, puede ser mucho, pero tarde que temprano todo se sabrá, todo saldrá a la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de saberse. Pero además, hermanos, aunque por un tiempo se pueda ocultar el pecado, tal vez de las personas, tal vez de los hermanos, tal vez de la familia, tal vez de los conocidos, hermanos, recordemos siempre, de Dios no nos escondemos, de Dios no nos podemos ocultar. Sí. Por muy lejano que nos vayamos, por muy oscuro que esté el lugar, hermanos, Dios todo lo ve, Dios todo lo mira, Dios todo lo sabe. Todas las cosas están expuestas a los ojos del Señor y Dios nos va a juzgar por nuestros hechos, por las cosas que hayamos hecho. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Dice, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa, note usted, encubierta, dice, sea buena o sea mala. Todo, un día saldrá a la luz. Y recordemos, hermanos, que a Dios no lo engañamos. Dios nos ve y Dios nos va a juzgar. Si hacemos cosas buenas o hacemos cosas malas, Dios nos juzgará por nuestros hechos. Hermanos, la oportunidad de pecar siempre estará latente, de muchas maneras, pero recuerde que siempre existe la posibilidad de resistir la tentación, siempre. En la escuela, en el trabajo, en la calle, en todas partes, siempre hay tentaciones latentes. Pero de la misma manera, siempre hay la manera, la forma, la posibilidad de resistir tales tentaciones. Un caso muy particular en la Biblia es el caso de José. ¿Se acuerdan de José? Y aquella mala mujer, casada, tenía su marido. José era el siervo, pero ella codició su hermosura. Dice la Biblia que era José un muchacho atractivo y ella lo codició. Y no solamente lo codició, trató de seducirlo y le decía todos los días: José, acuéstate conmigo. ¿Pudo resistir la tentación José? Sí, sí lo hizo José. Y si José pudo hacerlo, hermanos, cualquiera de nosotros puede hacerlo también. La tentación no es, hermanos, más allá de nuestra capacidad, ni es una tentación que no sea humana. Usted y yo somos humanos como lo era José. Si José pudo hacerlo, si nosotros tenemos temor a Dios como José tenía temor, hermanos, podemos también nosotros vencer la tentación. Muchas gracias por la atención que han prestado a este mensaje. Ojalá que nos sirva de ayuda, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nos ayude a ser mejores para honra y gloria de Dios. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar